A ver, ¿cómo que nadie está hablando de esto? ¿De verdad vamos a ignorar que Marvel ha activado el desarrollo de Doctor Strange 3 justo en este momento? Con este timing, estos movimientos de casting y este tipo de silencio. Porque no es casual. No lo es. Y hay una razón brutal y desconocida por la que esta película solo puede existir después de Secret Wars. Ni antes ni durante. Solo después. Y lo mejor, esa razón es justo la que puede redefinir por completo el nuevo MCU. Así que sí, vamos a hablar de eso. Porque si esto se confirma como parece, Doctor Strange 3 no será solo la secuela de Multiverse of Madness. Será el primer capítulo del nuevo multiverso fusionado. Y hay detalles que nadie está viendo. Antes de entrar en materia, suscríbete ahora al canal. Estamos a punto de alcanzar una meta importante. Y créeme, si formas parte de esto hoy, vas a tener acceso antes que nadie a las noticias, teorías y filtraciones más explosivas del universo Marvel. Esto va a ir muy rápido. Y tú puedes estar por delante. Comenta también desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo. Me flipa ver hasta dónde llega esta comunidad y, como siempre, voy a leerlos a todos. Si este contenido te conecta con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, deja el triple kill, comenta y comparte. Vale, empecemos por lo gordo. Lo primero que tienes que saber es esto. Doctor Strange 3 ya está en desarrollo, aunque Marvel aún no lo ha anunciado de forma oficial. Y esa diferencia es importantísima. No es que estén pensando en la película, está en marcha. Benedict Cumberbatch ha estado involucrado en reuniones creativas desde hace meses. Hay movimientos sobre el director, suena fuerte, Sam Mendes, por cierto, y hasta el guionista Michael Waldron, que en teoría iba a cerrar su trilogía, está fuera del radar del proyecto. Algo grande se está reconfigurando. Y no es simplemente una decisión creativa, es una maniobra estratégica. Porque este no va a ser un proyecto cualquiera, ni una simple continuación. Strange 3 tiene una misión específica dentro del plan maestro del MCU. Y eso lo cambia todo. La clave está en el calendario. Marvel ya colocó Avengers, Doomsday para diciembre de 2026 y Secret Wars para diciembre de 2027. Y justo después de eso, es cuando Strange volvería. No antes. Y no es por casualidad ni por hueco en la agenda. Es porque la historia de Doctor Strange 3 solo puede existir en un universo que haya sido reiniciado. O mejor dicho, reescrito. Y eso encaja con una pista que mucha gente está pasando por alto. Verás, el propio Kevin Feige ya ha empezado a hablar de este relanzamiento del MCU como un reset suave, no como un reboot clásico. No se trata de borrar todo y empezar de cero. Se trata de colapsar realidades, fusionarlas y construir una nueva continuidad donde todo haya existido siempre. Aunque en realidad sea la primera vez que lo vemos. Es una técnica que Marvel Comics ya ha usado antes. Y funciona. El mejor ejemplo es Secret Wars de 2015, donde el multiverso colapsa y solo unos pocos personajes recuerdan cómo era todo antes. ¿Y adivina qué personaje cumple exactamente esa función de memoria residual? Sí, Strange. En la versión original del cómic, es Doom quien crea el nuevo mundo, y Strange quien lo mantiene estable. No es casual que Benedict Cumberbatch esté posicionado justo para eso. Y lo curioso es que, en las películas, ya nos han dado las herramientas para justificarlo. ¿Recuerdas el ojo de Agamotto? ¿El Sanctum Sanctorum lleno de artefactos que manipulan tiempo y realidad? Marvel ha sembrado todas las pistas. Solo faltaba la oportunidad. Y ahora la tienen. Pero aún hay un giro más. ¿Por qué no ha vuelto Sam Raimi? ¿Por qué Waldron está completamente fuera? ¿Por qué Doctor Strange 3 sería el primer filme 100% original de la fase 7? O incluso el primero del nuevo multiverso.
Aquí es donde la cosa se pone seria. Todo apunta a que Marvel quiere relanzar el tono visual, narrativo y simbólico del personaje. Y eso implica empezar con una nueva energía, un nuevo director y una historia que no dependa del pasado, pero que sí lo recuerde. Porque esa es la paradoja. Strange será el vínculo entre el MCU que conocíamos y el que viene después de Secret Wars. Y ese papel solo se lo podrían dar a un personaje con su nivel de conciencia, poder y memoria mística. Pero hay un detalle que aún no hemos tocado. Uno que puede redefinir no solo a Strange, sino el tipo de villano que vamos a enfrentar en esta nueva etapa. Y créeme, eso no lo ve venir casi nadie. ¿Por qué Doctor Strange 3 solo puede existir después de Secret Wars? Hay una razón estructural por la que Doctor Strange 3 no podía llegar antes. No es cuestión de marketing, ni de saturación de personajes. Es una cuestión de contexto narrativo. Todo lo que se ha insinuado sobre el multiverso, desde WandaVision hasta Loki, pasando por Multiverse of Madness y Spider-Man No Way Home, ha sido una preparación, no una resolución. Y Strange ha estado en el centro de ese proceso. El problema es que su historia nunca tuvo cierre. Fue pausada a propósito. ¿Por qué? Porque Strange no es el protagonista del multiverso. Es su testigo. Y eso solo tiene sentido después del colapso. En Multiverse of Madness, vimos un Stephen Strange desgastado, quebrado por decisiones difíciles y tentado por el poder oscuro. Pero nunca supimos qué pasó con el tercer ojo. Nunca entendimos la implicación real de Clea apareciendo al final. Y, sobre todo, no hemos vuelto a saber nada de él desde entonces. ¿Casualidad? No. Marvel no dejó el personaje en pausa sin motivo. Lo congeló para usarlo como punto de anclaje post-reset. Si Strange aparece antes de Secret Wars, pierde su valor simbólico. Pero si aparece después, puede ser el único que recuerde el universo anterior. Eso lo convierte automáticamente en el guardián de la nueva continuidad. Además, hay una cuestión técnica que refuerza esta teoría: la transición entre fases. Sabemos que Secret Wars marcará el final de la saga del multiverso. Y lo que viene después, fase 7, 8 y más allá, es terreno virgen. ¿Quién mejor que Strange para introducirnos en esa nueva realidad? No como un héroe al uso, sino como narrador. Como figura mística que conecta líneas temporales y memorias perdidas. Y aquí es donde todo encaja con lo que sabemos de los cómics. En Secret Wars 2015, Strange es literalmente la conciencia del nuevo mundo creado por Doom. En el MCU, ese rol puede mantenerse, pero con una carga emocional más fuerte, la de un hombre que lo perdió todo, y aún así lo recuerda todo. Ahora bien, la gran pregunta es, si Strange va a existir en un mundo reconstruido, ¿qué va a encontrar allí? ¿Los mismos aliados? ¿Nuevas amenazas? ¿Una versión distinta de sí mismo? Porque lo más probable es que no estemos ante una simple secuela, sino ante una reconfiguración total del personaje. Y eso plantea una posibilidad inquietante que aún no hemos explorado: la nueva función de Doctor Strange, el guardián de la realidad perdida. Strange ya no es el hechicero supremo, ni el salvador de Nueva York. Su papel ha mutado por completo. En el panorama que se está construyendo después de Secret Wars, su nuevo rol no tiene que ver con lanzar hechizos o cerrar portales. Tiene que ver con recordar, con ser el único capaz de sostener la memoria de lo que fue. Si la teoría del reset suave, post-Secret Wars, se confirma, y todo apunta a que sí, alguien tiene que hacer de puente entre el viejo MCU y lo que viene a continuación. Y Strange, por su experiencia con incursiones, dimensiones paralelas y viajes interdimensionales, es el candidato perfecto. Porque mientras otros personajes serán reiniciados o sustituidos, él puede seguir.
Él puede saber. Esto encaja con varios elementos que han pasado desapercibidos. En Multiverse of Madness, Strange entra en contacto con el Darkhold, enfrenta versiones corruptas de sí mismo y se ve obligado a romper sus propios códigos éticos para sobrevivir. Todo esto dejó huellas. El tercer ojo no es solo un símbolo visual, representa una expansión de conciencia. Y si conectamos esto con la aparición de Clea, lo que tenemos es una misión que aún no ha empezado. Clea le advierte que han causado una incursión. Pero, ¿qué pasa si esa incursión no es un accidente? ¿Y si es el detonante necesario para provocar el colapso de las realidades que llevará al nuevo MCU? En ese caso, Strange no solo lo sabrá, sino que será el único capaz de contarlo. En los cómics existe un concepto fascinante. Los personajes que recuerdan universos anteriores tienden a volverse oráculos, como Franklin Richards, que crea universos, o Kang, que los estudia. Strange podría ocupar esa posición híbrida, no como villano, no como héroe, sino como un testigo eterno, un ser que conoce todas las versiones de la realidad, pero que debe decidir qué hacer con esa información. ¿Advertir a los nuevos héroes? ¿Guardar silencio? ¿Intervenir cuando nadie más puede? Y esta idea, la de un Strange al margen, operando desde las sombras, conecta directamente con el tono más adulto que Marvel parece querer para la fase 7. Un tono de consecuencias, no de reinicios gratuitos. Pero hay algo más, y es lo que lo vuelve peligroso. Si Strange lo recuerda todo, incluso las líneas temporales que ya no existen, también recuerda a los héroes caídos, a los que no volverán, a los que nunca existieron en la nueva continuidad. ¿Y si decide restaurarlos? Esa posibilidad lo cambia todo. El nuevo universo del MCU. ¿Cómo funcionará todo tras la fusión de realidades? Una vez que Secret Wars cierre la saga del multiverso, el universo Marvel tal y como lo conocemos va a cambiar. Pero no será un reinicio total al estilo DC, ni un simple borrón y cuenta nueva. Marvel planea una fusión de realidades, una combinación selectiva de elementos de distintos universos en uno solo, coherente, funcional y con historia propia. ¿Cómo va a funcionar esto exactamente? De forma muy parecida a lo que vimos en los cómics durante Crisis on Infinite Earths o en Secret Wars 2015. Básicamente, cada personaje creerá haber existido siempre en esa nueva línea temporal, aunque venga de otra. Su historia será reescrita para que encaje. Y eso tiene implicaciones brutales. Por ejemplo, los mutantes. Hasta ahora, su ausencia en el MCU se explicaba porque estaban en otra realidad. Pero tras la fusión, pasarán a formar parte del nuevo universo como si siempre hubieran estado ahí. Xavier, Magneto, los X-Men, todos tendrán nuevas versiones, nuevas historias y probablemente nuevos actores. Y lo mismo pasará con los Cuatro Fantásticos. Ya no serán recién llegados de otra dimensión, ni experimentos perdidos del pasado. En la nueva continuidad, formarán parte del tejido fundacional del MCU. Y eso lo cambia todo. No necesitarán reintroducciones largas, ni justificar su presencia. Simplemente existen, como siempre, como si Tony Stark hubiera crecido sabiendo que los mutantes existían. Ahora bien, esto crea un reto narrativo. ¿Cómo explicas al público que todo ha cambiado, pero dentro del mundo nada ha cambiado? Ahí es donde Doctor Strange 3 se vuelve esencial. Strange, como vimos antes, será probablemente el único personaje que recuerde la estructura anterior del multiverso. Y será él quien nos permita entender, como espectadores, cómo se ha reconfigurado la realidad. No a través de exposiciones largas, sino con símbolos, lugares, artefactos y referencias que evoquen el pasado sin romper la lógica del nuevo presente. Ese es el papel de Strange, no restaurar el pasado,
sino dar sentido al nuevo orden. Y aquí viene el punto más interesante. Si este nuevo universo lo contiene todo, entonces también contiene las semillas de los próximos conflictos. Héroes que nunca se conocieron ahora tendrán historia común. Líderes que jamás coexistieron ahora comparten pasado. Y eso crea fricción. No todos serán alianzas. También habrá tensiones. ¿Y si este universo, aunque parezca perfecto, tiene grietas ocultas que amenazan con romperlo desde dentro? Esas grietas podrían empezar a abrirse muy pronto. El villano de Doctor Strange 3 y el peligro que nace del propio reboot. Si Doctor Strange 3 va a ser el primer gran capítulo del nuevo MCU tras la fusión de realidades, entonces el villano no puede ser uno más. Tiene que encarnar las consecuencias del multiverso roto. Y aquí entramos en territorio fascinante. Hay varias teorías en juego, pero todas coinciden en algo. El verdadero enemigo no es externo. Es el eco de lo que se ha perdido. Podría ser una entidad que surge como una anomalía, un error en la reconstrucción del universo. Y eso apuntaría directamente a uno de los antagonistas más peligrosos que Strange ha enfrentado en los cómics. Dormammu. No su versión de 2016, sino una reconfiguración, más consciente, más enfurecida, producto de un universo que no debía existir. Dormammu, en este caso, no sería un villano despedido. Al contrario, se convertiría en la prueba de que destruir y recomponer la realidad tiene consecuencias. Si hablamos de la dimensión oscura como una especie de sistema operativo antiguo que ha sido sobrescrito con un parche defectuoso, lo que tenemos es una entidad que recuerda lo que existía antes y no acepta haber sido borrada. Y eso lo convierte en un enemigo perfecto, a la vez personal y conceptual. Si Strange es el observador del pasado, Dormammu sería la furia de lo eliminado. Su venganza sería tanto filosófica como física, y su objetivo no sería destruir el nuevo universo, sino restaurar el antiguo o imponerse a él. Otra opción, aún más ambiciosa, es que el villano sea alguien completamente nuevo, un personaje que no existía en el MCU, pero sí en uno de los universos fusionados, un mago que gobierna un reino devastado por incursiones, una especie de anti-Strange, que usa el mismo conocimiento místico pero con objetivos opuestos. Alguien que ve el nuevo universo como una abominación y decide purgarlo. Este enfoque permitiría que Marvel explorase un territorio virgen, alejándose de la nostalgia y entrando de lleno en una etapa nueva, oscura y radical. Y aún queda un último ángulo, que es el más inquietante. ¿Y si el villano es el propio Strange? No en el sentido literal de una variante malvada al estilo de What If, sino una versión corrompida por su conocimiento del pasado. Alguien que ha visto tantas realidades destruidas que empieza a dudar del valor de la nueva. ¿Qué ocurre cuando un guardián se convierte en un censor? ¿Cuando proteger la memoria se convierte en obsesión? Ese tipo de ascenso al antagonismo sería devastador. Y no sería la primera vez que Marvel se arriesga con una narrativa así. Al final, lo peor de un reinicio no es lo que se pierde, sino lo que se resiste a desaparecer. El MCU. Después de Doctor Strange 3, conflictos, mutantes y el próximo gran arco. Una vez que Doctor Strange 3 establezca las reglas de este nuevo universo post-Secret Wars, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? Pues lo que viene es una explosión de posibilidades. La llegada definitiva de los mutantes es solo la punta del iceberg. Este nuevo MCU va a funcionar como un tablero reiniciado, donde todas las piezas han sido recolocadas, pero algunas recuerdan la partida anterior. Eso abre la puerta no solo a historias nuevas, sino a conflictos internos profundos, como el temido enfrentamiento entre Vengadores y X-Men. Según rumores filtrados desde Doomsday,
Ya veremos un primer round en esa película. Pero el verdadero conflicto, con implicaciones morales y filosóficas, vendrá después. Y no es casualidad que se esté hablando tanto de la Fuerza Fénix. En los cómics, es justamente ese poder el que enciende la mecha de la guerra entre ambos grupos. Algunos héroes quieren destruirla, otros creen que puede salvar al mundo. Ese tipo de narrativa es perfecta para un universo donde nadie tiene el historial completo. Sin memoria compartida, las decisiones se vuelven más impulsivas, más desconfiadas, y eso genera roces. Imagina a Reed Richards desconfiando de Charles Xavier, a Capitán Marvel viendo a Magneto como un radical fuera de control. No serán solo peleas físicas. Serán choques de ideales, al estilo Civil War, pero con muchísimo más poder en juego. Además, este reinicio abre espacio para nuevas alianzas inesperadas. Por ejemplo, una Patrulla X operando desde Wakanda, o un Tony Stark alternativo colaborando con los Cuatro Fantásticos. Nada impide que versiones alternativas de héroes clásicos también aparezcan. El multiverso no se cierra, simplemente se reorganiza. Y lo más interesante es que este nuevo arco no tiene un Thanos a la vista. No se trata de una amenaza que une a todos, sino de una realidad frágil que podría romperse desde dentro. La tensión ya no viene de fuera, viene del hecho de que todo es nuevo, pero también artificial. Así que sí, Doctor Strange 3 será la brújula que guíe esta nueva etapa, pero el camino después será inestable, intenso y brutalmente impredecible. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes esa emoción de estar presenciando el nacimiento de algo muy grande. Y aquí en el canal vamos a seguir cada paso de esta nueva era. Por eso, si aún no estás suscrito, este es el momento. Estamos a punto de alcanzar una meta importante, y tu apoyo marca la diferencia. Al hacerlo, te aseguras de no perderte nada. Y formas parte de la comunidad que vive el MCU con la misma pasión que tú.